socios, hoy es un tutorial muy especial porque hoy es el día de mi cumpleaños y les voy a enseñar a hacer un delicioso pastel de cumpleaños sin horno, porque yo sé que a ustedes les encantan las recetas sin horno. Este pastel lo decoré de uno de mis personajes favoritos, que son los Minions. La verdad es la primera vez que decoro un pastel en forma de personaje y aunque fue algo difícil, también fue muy divertido. Si tú nunca has decorado un pastel en forma de personaje, debes tener mucha paciencia y verás que al final tendrás un hermoso pastel. Y mira cómo se hace. Para comenzar a hacer el pastel vas a necesitar 400 gramos de chocolate para derretir. Este puede ser amargo o semi amargo, 400 mililitros de leche y 4 huevos. Primero coloca una olla con agua y después arriba de ella una más pequeña. Esto es para derretir nuestro chocolate a baño María. Con la flama muy bajita de tu estufa vas a comenzar a poner tu chocolate en la olla. Cuando ves que tu chocolate comienza a derretirse de la parte de abajo, muévelo constantemente. Esto es para evitar que nuestro chocolate no se queme. Cuando tu chocolate ya esté todo derretido y comiences a ver que le salen burbujitas, vas a empezar a ponerle la leche y lo vas a revolver poco a poco. Después de la leche, agrega 4 huevos sin dejar de mover. Muévele constantemente y cuando comiences a ver que salen burbujitas, vas a apagar el fuego. Ahora vamos a cubrir un refractario con papel aluminio y vamos a comenzar a montar nuestro pastel. Para eso necesitamos galletas cuadradas de vainilla, estas las conseguí yo en el supermercado, y agua con café soluble. El agua tiene que estar tibia. No importa la cantidad de café que le pongas, tú solo pruébalo y si te gusta así, está perfecto. Y para darle más sabor al café, yo le voy a poner un poco de licor de café. Si tú no lo tienes en casa, no importa, puedes omitir este paso. Ahora vas a empezar a poner tus galletas en el café. Vas a remojarlas, no las dejes tanto tiempo porque si no se humedecen demasiado y se rompen. Las vas a sacar y las vas a ir poniendo en tu refractario. Ya que terminaste de poner una capa de galletas, ahora sigue una capa de nuestro chocolate. Otra vez pon una capa de galletas, luego de chocolate y así lo vas a hacer hasta que tengas 4 capas de galletas. Ya que terminaste de poner las 4 capas de galletas, ahora con papel encerado o papel aluminio vas a cubrirlo. Lo importante aquí es que esto tiene que estar todo bien comprimido. Entonces, lo que vamos a hacer es comenzar a presionarlo. Para presionarlo aún más, yo voy a poner otro refractario del mismo tamaño encima de mi pastel. Lo vas a dejar en el congelador por 5 horas para que todo esté bien durito. Mientras tu pastel esté en el congelador, en un bol vas a poner 500 mililitros de crema para batir y un cuarto de taza de azúcar glass. Recuerda cernir tu azúcar para que no queden grumitos y vas a batirlo todo. Esto es para crear nuestro betún. Si tú prefieres puedes comprarlo en el supermercado. Ahora con un tenedor vas a batir una barra de queso crema para después agregarla a nuestra mezcla y vas a continuar batiendo. Cuando comiences a ver esos picos que se hacen en la crema, significa que ya está. Lo que vamos a hacer ahora es darle color al betún para decorar nuestro pastel. Este va a ser de color amarillo. Ya que hayas tenido el color amarillo del Minion, vas a seguir con el otro, mientras mételo al refrigerador. Ahora vas a empezar a pintar el betún para los pantalones. Este es de color azul. Finalmente vas a pintar un poco de betún de color negro. Este colorante lo puedes conseguir en donde vendan materias primas. Cuando hayas terminado de pintar tus betunes, mételos todos al refri. Ya que se congeló tu pastel, ahora vas a sacarlo. Vas a empezar a extender tu aluminio. No importa que lo de arriba no se haya congelado. Ahorita lo que vamos a hacer es cortar y darle forma al Minion. Primero vas a empezar a cortar con el cuchillo las puntas para hacerlo ovalado. Ahora en una tabla que forres de aluminio vas a ponerla boca abajo para voltear el pastel. Coloca otra tabla debajo y con ayuda de alguien voltea el pastel. Después vas a retirar el aluminio y el exceso de chocolate en tu pastel. Vamos a empezar a poner el betún, pero para eso vamos a marcar hasta dónde van a llegar sus pantalones. Vas a comenzar con la parte de arriba y esta es de color amarillo. Vas a poner suficiente betún para cubrir toda esa parte. Y con una espátula vas a empezar a esparcirlo. Ahora vamos a ponerle sus pantalones. Para hacer los ojos del Minion voy a utilizar 2 galletas redondas, queso crema y chocolate. Voy a partir el cuadrito de queso por la mitad. Ahora toma un cortador de galleta y sumérgelo en agua tibia para que sea más fácil cortar el queso. Y vas a poner tu galleta así. Para terminar los ojos vas a tomar un cuchillo para quitar un poco de queso. Y vas a poner el chocolate como si fuera su ojito. Ahora vamos a poner los ojos en nuestro Minion.
Ahora con una bolsa o una manga pastelera y una punta así, vamos a empezar a poner los detalles con el betún negro. Comienza a dibujar los lentes de adentro hacia afuera. Ahora vas a usar una punta como esta para marcar las líneas finales. Yo le voy a poner una acá porque es mi pastel, no te olvides de ponerle una gran sonrisa. Ahora con un palillo vas a hacerle hoyos a su cabecita para ponerle el cabello. Yo encontré estos dulces que son como gomitas largas, no había negros, así que nuestro Minion tendrá cabello azul. Con chocolates de estos vas a ponerle sus botones. Y ahora vamos a crear el armazón de sus lentes. Para esto vas a necesitar 2 rollitos de queso crema y azúcar plateada. Esto lo puedes conseguir en una tienda de materias primas. Para terminar este delicioso pastel, coloca su armazón alrededor de los ojos. Y listo, así nos queda nuestro delicioso pastel de Minion. Espero que te haya gustado esta idea y si haces este delicioso pastel, tómale una foto y mándamela por mi Facebook, Twitter o Instagram para ver qué tal te quedó. Dale like y comparte este video si a ti te gustan los Minions. Y no te olvides de ir a esta página para votar por el siguiente tutorial. Adiós, polinesios. ¿Pon un cuchillo? Empieza acá. Estoy nerviosa, voy a cortarme. Si me sale chueco ya. ¿Aquí? Ajá. Con un cuchillo, ¿no? ¿Qué? ¿Cómo lo van a sacar de aquí a la tabla? No sé, paso por paso, vamos a ir poco a poco. Primero tendrá que ver algo parecido a esto. Esta idea me gusta mucho porque la decoración se mueve todo el tiempo. Cuando hayas terminado vas a ver el diseño final que hiciste en colores. así no quedará duda que son catarinas. Así quedan nuestros bocadillos de queso en forma de animalitos.